Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Maxi Hawk y en este canal te hablo sobre tecnología, productividad y docencia. Como siempre, si te interesan estos temas, te invito a suscribirte a mi canal. Bueno, en este video que te voy a presentar ahora, te quiero contar uno de mis más grandes secretos para utilizar en Notion. Específicamente se trata de implementar el uso de etiquetas, o entre comillas, etiquetas, para poder optimizar y poder crear esta red entre distintos contenidos. Si bien Notion te ofrece opciones como por ejemplo la propiedad de Select o Multiselect, que puedes ver por aquí, tú puedes ir clasificando tu contenido, pero lamentablemente esto queda encerrado dentro de la base de datos donde está esta propiedad. Con esta propuesta que te voy a mostrar aquí sobre el uso de etiquetas, lo que haremos es construir una base de datos de etiquetas que es en el fondo la forma de conectar muchas bases de datos con distintos tópicos o información que pueden estar de cierta forma relacionados. Así que si te interesa este tema, quédate a ver el siguiente video. Entonces, la gran pregunta, ¿por qué deberíamos tener una base de datos con un sistema de etiquetado o de etiquetas? Bueno, como les adelanté en la introducción de este video, obviamente, lo importante es entender que cuando nosotros tenemos distintas bases de datos y están relacionadas obviamente una con otras, podríamos por ejemplo usar lo que Notion nos ofrece como las propiedades de Select y Multiselect, que en este caso, en este ejemplo, ustedes están viendo que yo tengo dos casos clínicos y las etiquetas aquí tenemos normal, aneurisma, patológico. De cierta forma es una etiqueta, cumple ese rol. Yo podría clasificar esta base de datos o después buscar por esas etiquetas, ¿cierto? Ustedes saben que podemos agrupar ciertas cosas, podemos utilizar las diferentes vistas y los filtros para poder encontrar esta información de una forma más sencilla. Pero el problema es que cuando tenemos más de una base de datos, esto empieza a complejizarse un poco. Entonces, el concepto es que mediante estas etiquetas nosotros vamos a poder hacer una red de categorización. Es decir, crear este segundo cerebro como realmente es, ¿cierto? Una interconexión entre muchas cosas. Por ejemplo, vamos a ver más adelante aquí en el video, cuando estemos trabajando ya en Notion, tenemos una investigación sobre un tema en particular, pero tenemos distintas entradas. Podemos tener entradas en nuestra base de datos de los libros que estamos leyendo, ¿cierto? De nuestras notas, una base de datos de capturas web, etc. Entonces, la idea es que todo esto quede, ¿cierto?, interconectado, y eso se puede hacer mediante la utilización de estas etiquetas. Entonces, muy importante que cada página o entrada que tenga, nuestra base de datos va a contener estas etiquetas, y diferentes bases de datos van a confluir, en una única base que es la que tenemos que construir sobre etiquetas. De esta forma entonces se optimiza la creación de esta conexión o estas conexiones. Así que vamos a ver ahora en Notion cómo aplica esto. Bueno, aquí ya estamos en el espacio de trabajo que yo he diseñado para poder experimentar un poco con las etiquetas, ¿ok? Lo que ustedes están viendo aquí es una relación, ¿cierto?, entre muchas bases de datos. Vamos a entrar primero a las bases de datos originales para que se entienda el trasfondo de esto. Tenemos una base de datos, en este caso para el ejemplo, que es de libros para leer, ¿ok? Yo aquí estoy almacenando toda la información que estoy consumiendo en el sentido de la lectura. Cada libro que me interesa también lo voy incorporando en esta base de datos, y obviamente dentro de cada una de estas páginas yo podría escribir un resumen o agregar las notas de ese libro, ¿ok? En este caso es importante que son distintas temáticas. Luego tenemos acá abajo una base de datos de capturas web. También hemos visto en este canal una forma de poder atrapar cierta información en una página web y enviarla directamente a nuestra base de datos de Notion. Se puede hacer esa integración con plugins o con aplicaciones de terceros. Si no has visto ese video, te dejo el enlace por aquí. Y cuando nosotros vamos consumiendo esta información, ¿cierto?, en internet, va llegando a esta base de datos. Y finalmente tenemos una base de datos sobre evaluaciones. Es decir, que en mi curso, ¿cierto?, yo tengo algunos temas que me gustaría utilizar para evaluar a los estudiantes, por ejemplo. Pero esto puede ser para tu investigación personal, para lo que quieras. Entonces, estas tres bases de datos las vamos a hacer una red, ¿cierto? Están conectadas unas con otras porque tienen una propiedad de relación, ¿cierto?, entre todas ellas. Pero lo que vamos a ir viendo está a continuación. Vamos a volver atrás para que se vea mucho mejor cómo funciona. Entonces, si se fijan, aquí ya tengo las tres bases de datos que les he contado. Tenemos la de libros, la de las evaluaciones y la de las capturas web.
Las tres están en una vista de lista, por eso es que se ve un poquito más minimalista, porque en realidad solamente me interesa en esta vista poder desplegar el nombre de la entrada de la página, en este caso el nombre de la evaluación, el nombre del libro, por ejemplo, o el nombre de la captura, y agregar ciertas propiedades extra. Lo interesante es lo que está a la izquierda. Esta barra, que también hemos utilizado en algunas otras plantillas, no es más que una base de datos extra, que en este caso es una base de datos de etiquetas. Y en esta base de datos yo lo que puedo hacer es utilizar como si fuese un menú de búsqueda, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tengo distintas etiquetas y yo, por ejemplo, podría hacer clic sobre la etiqueta física, y al hacer clic sobre la etiqueta de la temática física me va a mostrar todas las páginas o entradas a través de estas tres bases de datos que contengan la etiqueta física. Si se dan cuenta, es muy interesante porque aquí yo puedo tener de una vista rápida sin tener que estar buscando en cada una de las bases de datos dónde está esa información, en este caso el tema física. ¿Ok? Tenemos aquí un libro de física cuántica, ¿cierto? Otro libro también de física, obviamente. Tenemos capturas de temas relacionados con la física y las evaluaciones, que también es un tema que a mí me interesa personalmente, pero que, como les digo, ustedes pueden utilizar de otra forma. Entonces, de esta manera, si se fijan, es muy fácil encontrar esta información. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a ir arriba a la etiqueta de matemática y también me muestra todos los libros relacionados con matemáticas. En cuanto a las capturas, no hay nada relacionado con matemática, y en evaluaciones tenemos 2. Es muy interesante también recalcar que en la parte de las etiquetas, en este caso yo también la tengo dividida en grupos según un tema más global. Es decir, tengo un grupo de números, por ejemplo, donde contiene geometría, matemática, álgebra, y tengo otro grupo de ciencias, ¿ok? Donde están todas estas etiquetas. También está pensado para que de cierta forma podamos subclasificar nuestras etiquetas, ¿ok? Ahora veamos un ejemplo de cómo funciona en la práctica. Vamos a hacer, por ejemplo, una nueva entrada en los libros, ¿ok? Vamos a hacer clic ahí, se despliega nuestra información. Vamos a agregar aquí que este es un nuevo libro, ¿ya?, sobre, por ejemplo, química, y vamos a completar la información rápidamente. Perfecto, hasta ahí una entrada estándar. Y aquí viene lo interesante. En esta propiedad de relación con la base de datos etiqueta, yo debo agregar todas las etiquetas que sean necesarias y que estén obviamente relacionadas con en este caso, libro. Yo hago clic en la etiqueta, me va a desplegar, ¿cierto?, es una relación, todas las entradas de esa base que son etiquetas. Entonces aquí obviamente vamos a tener que agregar la etiqueta de química. Pero también yo podría decir que este libro es de química y física, y obviamente tendríamos que agregar la etiqueta de física. Perfecto. Entonces de esa forma se va trabajando en esta base de datos. Si yo oculto esto, obviamente va a aparecer como una nueva entrada en los libros. Si yo voy a la etiqueta, ¿cierto?, de física, hago clic en física, ya debería estar ese libro agregado. Sí, muy bien, yo podría entrar a esa tarjeta del libro, ver el resumen del libro, etc. Y también yo podría ir a hacer clic a la etiqueta de química, por ejemplo, y también debería estar ese libro. ¿Se entiende? Entonces es muy sencillo hacer esta interconexión. Ahora, ¿qué pasa si yo necesito agregar una etiqueta que no está acá al lado? Bueno, esta barra, cierto tipo menú, está configurada para mostrar solamente las etiquetas que contienen una relación. Es decir, si existen etiquetas que no tienen ninguna de estas entradas relacionadas, no se va a mostrar, porque no tendría sentido, ¿cierto?, que yo apriete aquí en una etiqueta nueva y no encuentre ningún contenido. Bueno, eso básicamente se hace a través de los filtros. Pero bueno, eso lo podemos hablar en otro video. Veamos entonces qué ocurre si, por ejemplo, vamos a agregar una nueva captura, suponiendo que viene de la web, ¿cierto? Y este es un tema relacionado con medicina, pero además tiene un componente nuevo que puede ser, por ejemplo, astrología. Bien, entonces yo aquí obviamente voy a pegar la dirección, ¿cierto? Ahí tengo el link hacia la página y vamos a ir a las etiquetas. Bueno, la etiqueta obviamente tiene que ser de medicina, perfecto, pero necesito que también esté relacionado con astrología. Entonces, si no está, bueno, aquí tiene una ventaja las relaciones, que eso es de Notion, porque ahí, si ustedes se dan cuenta, dice link or create a page, o sea, puedes linkear a una etiqueta en este caso que está creada, pero si no, puedes crear tú esa página en esa base de datos directamente acá. ¿Cómo se hace eso? Bueno, simplemente escribiendo. Ya vamos a poner aquí astrología, obviamente no lo encuentra, y hacemos clic acá abajo donde dice new, ¿cierto?, para crear esto, y ahí ya se ha creado la etiqueta de astrología.
Yo seteé previamente en la base de datos de etiquetas que por defecto en todas las vistas se utilice el template de etiqueta donde le agrega ese icono. Por eso es que automáticamente se creó con ese icono. Si no has visto ese video sobre el template o los default de template, te lo dejo aquí. Y cuando yo hago esa creación, si escondo esto, ustedes se van a dar cuenta de que no aparece en la barra. ¿Por qué? Porque esa etiqueta que acabo de crear de astrología no pertenece a ninguno de los grupos, o yo no le dije que pertenecía tanto a números o a ciencias, pero está acá abajo los grupos escondidos. Y si ustedes se dan cuenta, ahí está astrología. Si yo hago clic en astrología, el único tema relacionado con astrología hasta este momento es esa captura web que acabo de crear. ¿Cómo le damos una clasificación a esto? Tenemos varias opciones. Quizás la más sencilla es entrar a cuando estábamos creando esta cierta etiqueta, podemos hacer clic directamente en esa etiqueta y nos va a llevar, ¿cierto?, a la página o la base de datos de etiquetas. Yo aquí efectivamente puedo agregarle su nueva clasificación. Yo quizás podría crear una nueva, obviamente. Ya, yo vamos a crear aquí una nueva, solamente para este ejemplo. Y obviamente cuando hago eso, ya si se dan cuenta aparece en la barra lateral con su nueva clasificación. Entonces, de esta forma, creo que es la mejor opción para poder trabajar con tu contenido, ¿cierto? Con tu conocimiento. Ya, sea cual sea, esto es transversal para lo que tú puedas utilizar, no solamente para la docencia, no solamente para la ciencia. Y creo que es la mejor opción para trabajar en Notion. Así que espero que este tema te sirva y vamos con la finalización del video. Bueno, espero que te haya gustado este video. Como siempre, espero que te hayas dado cuenta de cómo es la funcionalidad de esta herramienta, que la implementes, por supuesto, en tu espacio de trabajo en Notion. Y como siempre te digo, puedes tú ir mejorando todo este contenido. Mi idea siempre ha sido en este canal compartir los conocimientos, específicamente en este caso de Notion, pero para que tú puedas mejorarlo y ayudarte así en tu productividad, en tus investigaciones, lo que sea. Bueno, como siempre, si no estás suscrito a mi canal, te invito a hacerlo, dejar tu manito arriba y activar la campanita de notificaciones, porque todas las semanas estoy subiendo nuevos videos. También me gustaría que dejes quizás algún comentario, algo que te gustaría saber, porque todo esto me ayuda un montón para seguir creciendo. Así que nos vemos en un siguiente video.